Muy buen día. En la Universidad La Salle les damos la más cordial bienvenida a este panel 19S, México a 365 días del terremoto. Es un gusto recibirlos, abrir el diálogo y compartirles estadísticas, numerarias y el estatus de las afectaciones del sismo que vivimos el pasado 19 de septiembre. También es un gusto poderlos compartir las acciones y los resultados que se han tenido hasta la fecha y de esta manera, juntos, poder generar información con valor para nuestra sociedad mexicana. Gracias a quienes nos acompañan aquí físicamente esta mañana y gracias también saludamos a quienes nos acompañan en la transmisión por nuestras redes sociales y los invitamos a unirse al diálogo a través de nuestro hashtag 19S y especialistas La Salle. Esta mañana nos acompaña el maestro Jorge Hernández, coordinador de Desarrollo Social y Comunitario, quien será moderador de nuestro panel, y le dejo la palabra para que presente a nuestros especialistas, así como la dinámica del panel, y pueda dar inicio a esta. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Bienvenidos a la Universidad La Salle, a este panel 19S, México a 365 días del terremoto. Bien, esta mañana abordaremos este fenómeno, esta vivencia que tuvimos desde diversos aspectos. Hablaremos a nivel arquitectónico, también de ingeniería civil, la parte jurídica, la parte económica, la parte psicológica y la parte comunicativa o de comunicacional. Vamos a iniciar, cada uno de nuestros expertos tendrá hasta 5 minutos para exponer sus ideas. Al término de la ronda, donde participarán todos y cada uno de ellos, podrán ustedes hacer las preguntas que consideren pertinentes. Bien, primero tengo el gusto de presentar al arquitecto Romero Hernández Tena, quien es el director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Él es director y fundador de la firma de arquitectos SCAP. Ha participado en el diseño, desarrollo de proyecto ejecutivo y gerencia de proyecto de más de 50 edificaciones en toda la República Mexicana, que van desde el género comercial hasta el residencial, plurifamiliar, hotelería, industrial, educacional y corporativo. Asimismo, ha gestionado y construido varios proyectos de inversión para desarrollos habitacionales en las colonias del Valle, Postal y Polanco. En el ámbito académico, ha coordinado la carrera de arquitectura de la Universidad La Salle por más de 7 años, participando en actividades administrativas, de planeación académica y de vinculación con los sectores empresarial y gubernamental, y dirigido la facultad por 4 años a cargo de las carreras de arquitectura, diseño y comunicación. Desarrolló planes de estudios para los posgrados en Project Management, Facility Management, Branding y Dirección Estratégica de Comunicación. Homero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Homero, como especialista en arquitectura, sabemos que hay 38 edificios que colapsaron en el terremoto del 19 de septiembre, pero no nada más son esos los que hay que tomar en cuenta. Hay 980 inmuebles catalogados como de riesgo solamente en la Ciudad de México y 411 para demoler. ¿Cuál es el estatus de todos estos edificios afectados y qué riesgo tienen los edificios que no se cayeron? Bueno, a raíz del temblor de hace un año se hicieron una catalogación de todos los inmuebles que estaban con algún tipo de daño físico y bueno, empezamos por los edificios que se derrumbaron. Todos esos edificios, la mayor parte han sido retirado todos los escombros. En algunos ha habido problemas legales que han impedido el quitar todos los restos de los edificios. Por otro lado, ahí están catalogados 411 edificios que no pueden ser reparados por la cantidad de daños que tienen. Por lo tanto, esos inmuebles tendrán que ser demolidos, de los cuales más de 80 son edificios de departamentos. Asimismo, hay una cantidad de 983 edificios catalogados con riesgo alto que deberían de ser reestructurados. Estos edificios, la solución es trabajar en un cálculo estructural
para poder reforzar todas las columnas, traves y losas que tiene el edificio. Y asimismo hay cerca de 1.300 edificios en riesgo medio que necesitarían algunas reparaciones y muchos más de riesgo bajo. De estos edificios en necesidad de demolición hay 62 que ya el gobierno ha apoyado para demolerlos y retirar los escombros. Hay 15 más autorizados para demoler, pero esto implica que todavía hay una gran cantidad de edificios que deben de ser retirados al momento que se tenga todos los costos y los trámites para poder hacer el retiro de todos esos edificios. Homero, dices riesgo alto, medio y bajo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos riesgos o niveles? Principalmente los de riesgo alto son edificios que tienen que ser reestructurados, los de riesgo medio necesitan reparaciones que a pesar de no ser urgentes, hacen que los edificios no sean al 100% habitables. Y en el caso de los de riesgo bajo, prácticamente son grietas o fallas o daños que pueden ser más de tipo estético. Gracias, Homero. ¿Qué ha pasado con el patrimonio histórico tanto de la Ciudad de México como de los estados de Puebla y Morelos? Bueno, este sismo en especial tuvo una afectación importante a edificios históricos. Se calcula que solo en la Ciudad de México hay 50 edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que tienen un riesgo alto de colapso. El problema que han tenido las autoridades, en especial el INAH, es que son tantos los edificios que están en esta situación que pues no ha tenido la capacidad de poder guiar los trabajos de recuperación de todos estos edificios. Por lo tanto, hay muchos grupos que están tratando de participar, grupos de arquitectos que han estado tratando de participar en la restauración de todos estos edificios. Sin embargo, la restauración requiere de un conocimiento especial para hacer estas obras y ha sido difícil la coordinación entre las autoridades y los grupos que están intentando hacer todos estos trabajos de recuperación del patrimonio. Bien, a nivel arquitectónico, ¿qué aprendimos de este sismo y qué estamos haciendo? Bueno, pues aprendimos muchísimo. En principio, todo el tema de protección civil, todos los protocolos, a diferencia del 85, teníamos muchos más protocolos para poder evacuar los edificios. Incluso ese mismo día hubo un simulacro unas horas antes que permitió que las personas estuvieran muy conscientes de cómo tenían que reaccionar ante el evento telúrico. Sin embargo, todavía también se puso sobre la mesa que hay muchas actividades que no están debidamente analizadas para poder proceder en caso de un evento de esta naturaleza. Por otro lado, el tema de los edificios que habían sido solo reparados en edificios construidos antes del 85, que no habían sido reestructurados, sino habían solamente remodelados de una manera estética, pues volvieron a fallar. Y algunos de estos fueron los edificios que se colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre. Cuando sucede el evento, cuando sucede el sismo, al momento reaccionan o empiezan a trabajar Senapred, universidades, asociaciones, arquitectos, ingenieros, sociedad civil, gobierno, etcétera. ¿Quiénes siguen trabajando en esto? ¿Quiénes siguen en el barco? Bueno, ahorita hay muchas organizaciones que se formaron a raíz del sismo, que han estado buscando apoyar a, todas las áreas que están afectadas, grupos de arquitectos o de colegios de arquitectos que se han juntado para analizar los daños, tratar de apoyar con conocimientos y de organizar a la gente, porque muchas de las viviendas que se están reparando con dinero del gobierno o de fondos, se están haciendo con autoconstrucción. Entonces estos grupos de arquitectos
están tratando de organizar a estas personas para que lo que construyan tenga una calidad y no vaya a tener un percance en un siguiente sismo. Asimismo, las universidades estamos muy interesadas en analizar precisamente todo lo que ha sucedido con respecto a estos eventos. En especial, la Universidad La Salle vamos a tener el 19 de septiembre un ciclo de conferencias que se llama Ecos del 19 de septiembre, en donde van a venir 8 expertos a platicar durante todo un día. Van a hacer varias conferencias en las que se van a poner sobre la mesa todas las características que tuvo el sismo de hace un año y ver cómo podemos reaccionar mejor ante un evento de esta naturaleza. Para concluir, ¿cuáles son los cambios más importantes en el reglamento de construcción a partir del 19 de septiembre? Y si la sobrepoblación de construcciones en la Ciudad de México tiene alguna influencia en este tipo de eventos. Ok, con respecto al reglamento, después del sismo del 85 se hicieron varias implementaciones que subieron todos los índices para poder hacer el cálculo estructural y me gustaría que el ingeniero Ribe platicara de cuáles son los cambios próximos que se plantean hacer al reglamento de construcción. Con respecto a la redensificación que se está haciendo en la Ciudad de México, muchos piensan que toda esta redensificación ha sido la culpable de, digamos, esta catástrofe que se tuvo. Sin embargo, se considera que la recentralización urbana que ha sufrido la Ciudad de México en los últimos 20 años ha sido muy positiva. Toda la redensificación que se ha hecho es lo que a través de las ciudades, las megalópolis en todo el mundo se ha venido haciendo en los últimos 20 a 25 años en contra de la suburbanización que se había hecho en los años 80, 90, a finales del siglo XX. Entonces, creo que aquí el punto que nos queda por trabajar de la mano del gobierno, todos los constructores de la mano del gobierno, es hacer que todas las áreas que se están redensificando dentro de la ciudad vengan acompañadas, bueno, primero de una serie de estudios muy bien hechos del impacto que van a tener o que están teniendo todas estas construcciones. Asimismo, que se sigan todos los estándares que pide el reglamento de construcciones, que si se siguen esos estándares pueden resistir sismos de una alta magnitud y al mismo tiempo que no se permita la informalidad dentro de la construcción en todas estas zonas. Y todo esto tiene que venir acompañado de infraestructura que permita soportar esta redensificación, es decir, todo lo que es mantenimiento a las calles, lo que es electricidad, lo que es agua potable y drenaje, ¿no? Gracias, arquitecto Homero Hernández Tena. Vamos ahora con el maestro Francisco Javier Ribe Martínez de Velasco. Él es ingeniero civil con mención honorífica por la Universidad La Salle, maestro en Ingeniería Estructural por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 fundó la empresa Ingeniería Estructural Sismo Resistente SADCB, elaborando proyectos estructurales de toda índole, tanto en México como en el extranjero. Es también director responsable de obra y corresponsable en seguridad estructural por parte del Gobierno de la Ciudad de México, perito profesional certificado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y perito del Estado de México. Es miembro del SICCM, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, en donde ha participado como miembro de la mesa directiva y de la sección México de la American Society of Civil Engineers, en la que ha fungido como tesorero. Es catedrático de la Universidad La Salle desde hace 28 años, impartiendo cátedras de la línea curricular de estructuras. También ha sido jefe de carrera, jefe del área civil y secretario académico de la Facultad de Ingeniería. Maestro Ribe, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Primero que nada, si pudiera comentarnos cuáles son las características particulares del sismo del 19 de septiembre. Bueno, fue un sismo muy particular porque fue un sismo intraplaca. Prácticamente todos los sismos que se dan en la Ciudad de México provienen de la costa del Pacífico, costa de Guerrero, costa de Chiapas, Oaxaca, inclusive Michoacán y Jalisco.
de Michoacán vino el sismo de 1985. Entonces, este sismo no vino de la costa del Pacífico, sino que vino entre dos placas que están dentro de nuestra República Mexicana y en una frontera entre el estado de Morelos y el estado de Puebla. Entonces, fue un sismo que no fue demasiado intenso en magnitud, porque fue de 7.1 grados de magnitud, sin embargo estuvo muy cercano y tuvo unas características específicas muy destructivas para cierto tipo de edificios que ahora les comentaré. Adelante, si quiere comentarnos las. Este sismo creó una franja de destrucción en la Ciudad de México que entró del sur, es una franja como unos 5 o 6 kilómetros de ancho únicamente. Entró de sur a norte y un poco inclinada hacia el oeste. La característica específica de esto es que todos los edificios que se dañaron o se cayeron o se derrumbaron, cayeron en esta franja específica. El sismo entró por la zona de Villacuapa, Xochimilco, que hubo muchísimos daños. Luego siguió hacia Coyoacán, que también hubo muchos daños. Luego se pasó a la colonia del Valle, todo está en una línea recta. Luego pasó a la colonia Condesa y posteriormente salió por Lindavista, donde se cayeron 2 edificios también. Ahí fue donde menos daños, pero es una franja muy definida de daños y sobre todo dañó edificios entre 3 y 4 niveles por las características del movimiento del sismo. Cada sismo en particular tiene ciertas características que dañan cierto tipo de edificios. Por ejemplo, en el temblor del 85, los edificios más afectados fueron entre 6 y 20 niveles y ahora fueron entre 2 y 6 niveles. Prácticamente los de 4 o 3 son los que más daño sufrieron. ¿Cuál es la situación de los edificios que requieren reparaciones mayores al día de hoy, ingeniero Ribe? El problema es que hay muchísimos edificios dañados en la Ciudad de México, sobre todo en la colonia del Valle, en la colonia Condesa, que hay algo también muy curioso. En este sismo la colonia Condesa salió muy dañada, la colonia Hipódromo. En cambio la colonia Roma no. Y en el temblor del 85 fue exactamente al revés. La colonia Roma salió exageradamente dañada y a la Condesa no le pasó prácticamente nada. Y eso es por lo que les digo, por las características propias del sismo, cómo se da el periodo de vibración y sobre todo la cercanía del sismo. Hay multitud de edificios dañados en su estructura. Esos edificios, el reglamento de construcción es nuevo, obliga a llevarlos a reestructurar y a rigidizar y cumplir con el reglamento de construcciones vigente que salió, las normas técnicas complementarias que se llaman, salieron en diciembre del año pasado, del 2017. Y existen también muchísimos otros edificios que no tienen daño en su estructura, pero que sí tienen daño en elementos no estructurales. Todos los muros, lo que son muros divisorios, todo lo que son acabados, etcétera, que no por ser no estructurales es barato repararlos. Hay infinidad de edificios que están prácticamente desalojados, la gente no puede vivir, se volvieron inoperantes, inhabitables, a pesar de que su estructura esté intacta. Algo que le interesa a todo el mundo, yo creo, es saber qué tan seguro es vivir en estas delegaciones que fueron afectadas: Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, que son las delegaciones por donde cruzó el sismo, y bueno, sobre todo en estas colonias específicamente, porque hay también una parte del valle, ¿no?, que está afectada. Sí, también, y la colonia Portales también se afectó muchísimo, es un desastre la colonia Portales. Perdón, ¿cuál la pregunta? ¿Qué tan seguro es vivir en estas delegaciones? Bueno, la seguridad no depende de la zona, sino más bien del edificio, de la estructura que estemos habitando. Existen edificios muy bien hechos, muy seguros. Por ejemplo, todo lo que se hizo del 2004 para acá, ya se consideraban coeficientes sísmicos bastante altos en ese reglamento. El problema fue del 2004 anterior, que no se conocía el peligro sísmico que puede haber en la Ciudad de México. Hay una zona en la costa de Guerrero, que se llama la Franja de Guerrero, en donde hace más de 100 años que no tiembla.
Y ahí se espera un temblor muy fuerte, muchísimo más fuerte que el que acabamos de pasar el año pasado. Se espera que tenga una magnitud aproximada de 8.4 grados. Y el problema de ese sismo que puede venir es que está muy corto en distancia, en línea recta hacia la Ciudad de México. Son 250 kilómetros aproximadamente. Entonces, ese sería un temblor sumamente destructivo. Y precisamente para ese temblor se diseñó el reglamento nuevo que salió en el 2017. Aparte de algunos otros temblores como el que acaba de pasar, ¿no? Pero realmente lo que ha hecho que las construcciones a futuro sean sumamente robustas en la Ciudad de México es ese posible temblor que tengamos. Ahora, ¿qué tan seguro es? Pues depende de la estructura que estemos, como les había dicho. Si nuestro edificio está bien hecho y tenemos un dictamen estructural de que no tiene problema, y sobre todo si no tuvo muchos daños ahora en el 2017 y en el 85 o no se dañó nada, podemos estar seguros de que nuestro edificio está bien. Los que sí tenemos que tener mucho pendiente son los edificios que realmente se dañaron y que la gente dice, no, mi edificio no tiene nada, nada más le voy a echar una mano de gato y así va a quedar. Gracias, ingeniero Ribé. Vamos ahora con algo también importante, que es la parte económica. Para esto tendremos la oportunidad de escuchar al maestro Ángel Méndez, quien es contador público por la Escuela Bancaria, posgrado en Educación por el Effective Teaching Training Strategies and Confederation College, posgrado en Finanzas por la Escuela Bancaria y maestro en Administración y Finanzas por el Colegio Nacional de Capacitación Intensiva. Es socio de la firma Consultores Educativos Dialoga AC. Ejerció como consultor y auditor de la firma PricewaterhouseCoopers. Fue coordinador y asesor en los maratones regional de conocimientos en finanzas de la ANFECA y del Colegio de Contadores. Es instructor de diplomados y cursos empresariales en el área de educación continua en la Universidad La Salle y profesor de la Universidad La Salle en maestría, especialidad y licenciatura, impartiendo las materias financieras de ingeniería financiera, evaluación de empresas y finanzas corporativas. Maestro Méndez, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por su presencia. ¿Y qué ha pasado con los 2.573 negocios afectados? Muy buenos días a todos. Pues sí, es un tema realmente preocupante. Debemos recordar que la economía nacional está sustentada en las pequeñas y medianas empresas. Desafortunadamente, a raíz de los sismos, pues una población importante de este tipo de organizaciones sufrieron daños irreversibles. Durante los días posteriores al sismo, pues muchas empresas alrededor de las zonas afectadas reaccionaron de forma favorable, de una manera muy solidaria, incluso toda la parte restaurantera alrededor, hicieron una red de apoyo entre ellos para ayudar a toda la gente que estaba ayudando a las labores de rescate. Pasado el siniestro, pues desafortunadamente a la gente se le olvidó que existían estas empresas. Muchas de ellas pues tuvieron pérdidas terribles, casi el 80% de sus ventas. La gente por temor no se acercaba a las zonas y bueno, esto fue un factor que pues quebrantó la economía de toda la zona. Curiosamente, el sismo, como lo comentaban hace unos momentos, cruzó por una zona en donde la parte cultural, la parte artística, la parte económica, turística, se vio muy afectada. Es decir, Xochimilco, una zona turística, la parte de la Condesa, un lugar de reunión para mucha gente, que simplemente perdió pues todo el atractivo por el miedo, por la cuestión de que no vaya a suceder algo más y yo voy a estar ahí. Y bueno, pues esto tuvo una repercusión terrible en los negocios, no tenían ventas. En algunos otros casos, en la mayoría de los casos, pues perdieron su patrimonio o empresas que tuvieron que ver la posibilidad de irse a otro lugar. Aquí la cuestión financiera fue fundamental. Muchas de estas empresas o muchas de estas organizaciones pues, no tenían los recursos suficientes para poderse mudar a otro lugar o el apoyo financiero fue muy limitado. Estos apoyos o hubo apoyos de reconstrucción para negocios, para empresas y si hubo algún sobreendeudamiento por parte de los empresarios.
Sí, porque ellos buscaron la forma de reactivar su economía y bueno, obviamente pues no había ventas, no hay ingresos y si no hay ingresos pues estamos a punto de colapsar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recurrir a fuentes de financiamiento. Organizaciones, empresas tuvieron también un auge interesante porque empezaron a proliferar algunas instituciones que otorgaban créditos o el simple crédito que tenemos de una tarjeta de crédito. ¿A qué nos llevó eso? A un sobreendeudamiento porque fue algo de emergencia. Y bueno, pues a endeudarse, a pagar intereses y al no tener un apoyo financiero o a no tener ingresos, ¿qué es lo que sucede? Pues buscamos la forma de ayudar, de apoyarnos y pues el tarjetazo, ¿no? Y eso de alguna manera también le ha venido pegando desde entonces a muchas economías, a las propias familias, a los propios empresarios de la zona, a endeudarse y a no poder pagar sus ingresos o sus intereses por el simple hecho de no tener un ingreso. Para esta situación económica muchas veces se habla de que hay que prevenir, pero ¿qué es esto de la cultura de prevención? A raíz de que suceden este tipo de acontecimientos, pues la gente busca la manera de despertar y tratar de acercarse a instituciones, en este caso de seguros, para prevenir. La cultura de prevención desafortunadamente no está muy desarrollada, no tenemos esa cultura de prevención, ni siquiera tenemos la cultura del ahorro, no menos vamos a tener para una situación de emergencia. Compañías de seguros, bueno, pues tuvieron un incremento en sus carteras, sin embargo, bueno, pues era el tratar de encender los focos de alerta de que debíamos de tener pues esa cultura de prevención que no existe, ¿no? Y todo el mundo quería ahora tener un seguro, ¿no? El problema es, desconocemos realmente lo que es un seguro, todas las cláusulas y condiciones que debe de tener un seguro. Entonces, pues sí, hay que estar prevenidos, pero también hay que estar informados de cómo debemos de estar prevenidos. O sea, que usted recomienda el adquirir seguros para vivienda, para negocio, etcétera. Sí, por supuesto. Nosotros debemos empezar a entender un seguro como una inversión. Muchas personas lo consideran como una especie de gasto. Es que si a mí no me ha pasado, no me pasó en el 85, no me va a pasar ahora, menos me va a pasar en el futuro. No es cuestión de que si me va a pasar o no me va a pasar, es estar preparados financieramente para un choque de esta naturaleza. Y por supuesto, pensarlo como una inversión. Un seguro siempre debe de ser una inversión. Si no, veamos el caso de muchas personas que perdieron todo su patrimonio y bueno, pues no estaban cubiertos en ningún sentido y ahora tienen que pagar las consecuencias. Sale mucho más caro el no estar asegurado, ¿no? Maestro, viene la pregunta incómoda. Una es la recomendación, sí, es recomendable tener un seguro, pero ¿qué sucedió con las víctimas que tenían un seguro, pero venían las clásicas letras chiquitas y no se hizo válido el seguro por alguna razón? Es como les comentaba, de alguna manera, acercarse a una compañía de seguros es acercarse a un asesor y entender perfectamente el contrato del seguro. Podemos ir a una compañía y contrato el seguro y yo ya estoy feliz, ya me voy a casa tranquilo y no pasa nada. El problema es que no leímos esas letras chiquitas, no entendimos perfectamente cuál iba a ser la cobertura y cuáles eran las condiciones en las que yo debería de estar para poder tener derecho a la cobertura del seguro. Muchas empresas, muchas personas sí contaban con ese seguro, pero era muy limitado y al ser limitado pues no cubría muchísimas otras cosas, que entre más cobertura mayor es la inversión, pues obviamente así es, pero debemos de tener cuidado y debemos acercarnos a los asesores, a la gente que está especializada en el tema, para que nos puedan explicar todas las dudas que tengamos en relación a la contratación de un seguro. Para contratar un seguro y que este sea válido, una de las situaciones o necesidades es que debe estar regularizada la propiedad. ¿Qué pasa cuando una propiedad está en situación irregular? Ese ha sido otro factor bien importante porque muchas empresas, muchos dueños de departamentos que no tenían, por ejemplo, sus escrituras al día o no tenían sus hipotecas liberadas, al momento de querer ejercer los derechos del seguro, pues simplemente no lo han podido hacer y es una realidad, ya llevamos… estamos cumpliendo prácticamente un año y todavía muchas personas no pueden cubrir esta parte por la irregularidad en sus predios, por la irregularidad de las escrituras, por la irregularidad de muchas cosas. Y ese es otro fenómeno interesante.
Si yo no tengo al corriente mis papeles como dueño de un condominio, dueño de un departamento, pues difícilmente podré tener derecho a ciertos beneficios de la cobertura de seguros. Algo que surgió a raíz del 19 de septiembre fue créditos hipotecarios, se pusieron al servicio de los damnificados algunos créditos hipotecarios, pero tenemos entendido que estos no han funcionado de la mejor manera. ¿Por qué? Bueno, el apoyo que se esperaba era pues más en el carácter monetario financiero. Muchos de los apoyos llegaron a través de otorgamiento de créditos. Oye, sí, tengo el problema, tengo la situación encima y aparte me voy a echar una deuda todavía mayor. Muchos pensaron en adquirir un crédito hipotecario, pero las opciones eran fuera de la Ciudad de México y además con tasas realmente muy caras. Una empresa que se quería trasladar incluso a otra delegación, pues le resultaba realmente carísimo. ¿A qué acudimos nuevamente? A nuestra fuente de financiamiento, capital de trabajo cero. Y entonces, si no hay recursos, vuelvo a lo mismo, entonces adquirir un crédito hipotecario para echarse a cuestas una deuda todavía mayor, pues resultaba algo imposible. Y ese es el gran problema financiero que traemos todavía hoy en día. Muchas gracias, maestro. Vamos ahora con algo que también es importante, la parte jurídica, la parte del derecho. Para ello está con nosotros el maestro Rafael Soler, quien es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía Social, magna cum laude por la Universidad La Salle. Se ha desempeñado en el ámbito público en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y en el ámbito privado en las áreas civil y mercantil. En el ámbito académico es miembro del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Derecho. A nivel licenciatura ha impartido diversos cursos de Derecho Civil, Mercantil y Constitucional, así como de Epistemología y de Filosofía del Derecho a nivel posgrado. Entre su obra escrita destacan un curso completo de Teoría General de las Obligaciones en 2 volúmenes y la publicación de artículos en diversas revistas especializadas. Maestro Soler, algo que es sumamente importante en la vida es pues, tener en cuenta la parte jurídica y sobre esto, ¿qué ha pasado con el apoyo que el gobierno ofreció a los damnificados? Es decir, en términos generales había hablado de apoyos gubernamentales, pero ¿qué ha sucedido con esta parte? Bueno, efectivamente, una vez superada la primera parte de una tragedia de esta naturaleza, que es obviamente la vida, la salud, viene una segunda vuelta que desde luego no es menos importante. Estamos hablando de casas habitación, estamos hablando de bienes raíces, suelen ser una parte sustancial del patrimonio de una familia y que naturalmente desestabilizan y llenan de angustia y de preocupación. Efectivamente, como decía el maestro Ángel, en México la cultura del seguro no está desarrollada, hay diversas razones que lo explican, y cuando tenemos un evento de esta naturaleza destructivo, bueno, pues queda claro que hay áreas de oportunidad que trabajar. En vista de ello y con base en la solidaridad que debemos de tener todos, como ciudad nos hemos abocado a la idea de intentar de reconstruirla. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una ley de reconstrucción que establece diversos mecanismos a efecto de que, tomando en consideración sobre todo la zona donde viven, tomando en consideración el nivel socioeconómico que tienen las personas, hemos intentado elaborar un mecanismo de reconstrucción. El punto fundamental es un fondo de reconstrucción creado con dinero del gobierno federal, el Fondo Nacional de Desastres, recursos de la Ciudad de México, recursos públicos, privados, incluso por la vía de delegados se constituye este fondo. Y este fondo es el punto de partida, para intentar reconstruir la ciudad. Hay un modelo mixto, repito, es un detalle, requería una explicación muy detallada. Básicamente, si estamos hablando de personas de nivel económico medio o bajo, la ayuda de reconstrucción es a través del fondo y trata de ser lo más extensiva posible. En caso de personas de un nivel socioeconómico un poco mayor, a través de créditos del Instituto de Vivienda, de entes públicos, flexibilizados, digamos, hechos un poquito a la medida de la situación. También hay casos como el de las viviendas rurales, en donde, como decía muy bien el arquitecto Homero, hay una parte importante de autoconstrucción. Entonces ahí se requiere obviamente un dictamen de un corresponsable de seguridad estructural. Y también tenemos un modelo mixto muy interesante, sobre todo cuando los
predios se tienen que demoler y es utilizar la figura de la redensificación, es decir, si una vivienda tenía 10, ahora puede tener 12, 13, 14 y a través de la venta de esos departamentos pueden intentar financiar un poco las obras de reconstrucción. Es un modelo, digamos, muy abierto, explicado de una manera muy panorámica de lo que incluye la ley de reconstrucción. Maestro Soler, para el ciudadano común y corriente, el de a pie, ¿cómo pueden hacerle para acceder los damnificados aún no atendidos a estos apoyos? El gobierno de la Ciudad de México publicó una guía de acceso a los damnificados, pero aún así puede ser complicada de entender, o sea, por mucho que trate de acercar el tema, puede ser un poco complicado. Hay que entender que hay que tener documentos que tenemos que tener independientemente del daño que tengamos. Básicamente hay dos posibilidades, que mi vivienda requiera una remodelación, reforzamiento, reestructuración, o bien que sea demolición. En uno y otro caso tenemos que tener ciertos documentos claves, identificación personal, acreditar la propiedad del inmueble. Aquí la ley reconoce algo que es muy interesante. Efectivamente existe una gran irregularidad de la propiedad inmueble en la Ciudad de México, así que abre la posibilidad para que la Comisión de Reconstrucción analice, obviamente presentando las pruebas pertinentes, la causabiencia del bien, es decir, posiblemente el bien era de mis abuelos, yo no he realizado los trámites sucesorios, bueno, pero puedo acreditar, digamos, el entroncamiento precisamente para tomar en consideración esta situación de la irregularidad de la propiedad inmueble. Tenemos que tener un dictamen, que es fundamental, un dictamen de un director responsable de obra, corresponsable de seguridad estructural, tenemos que tener un análisis, un estudio socioeconómico, si somos un condominio tenemos que estar registrada la administración ante la Procuraduría Social. Yo sugeriría en este caso acercarnos a las autoridades porque realmente son los que nos van a hacer el entroncamiento y es el camino para conectar con la Comisión de Reconstrucción, que es la que decide si procede o no. Una vez cumplidos estos requisitos, repito, habría que ver el tipo de daño, habría que ver el tipo de apoyo que necesitamos. En el caso, por ejemplo, de una demolición, necesitaríamos también la concurrencia de Protección Civil, pero a través de las autoridades, en realidad, están flexibilizando mucho la situación para poder acceder a los recursos. Gracias, maestro. Dos preguntas como muy prácticas. Para poder acreditar la propiedad, necesito las escrituras, pero se cayó en mi casa con las escrituras adentro. ¿Dónde puedo ir a conseguir una copia de estas escrituras? Y también, ¿dónde consigo un DRO? Bueno, punto número 1. Si son escrituras, obviamente está el Archivo General de Notarías, si ya pasó cierto tiempo de que la vivienda fue transmitida, y si no tenemos también el recurso del registro público de la propiedad, sí tenemos los datos registrales. Obviamente no podemos dar una recomendación general porque cada caso es particular. La Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México está prestando asesoría a casos concretos. Obviamente esos serían los dos caminos principales. ¿Cuál era la segunda pregunta, por favor? Ok. Los tenemos registrados en la plataforma de la Ciudad de México. Sí, ahí tenemos los directores responsables de obra y los corresponsales de seguridad estructural, están registrados en la plataforma y ahí nos pueden asesorar respecto de ello. Muchas gracias, maestro. Vamos ahora a hablar sobre una cuestión muy humana, la crisis psicológica. Para ello está con nosotros el doctor Emiliano Villavicencio Trejo. Él es psicólogo educativo con especialidad en orientación humanista en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, maestro en psicoterapia Gestalt en el Colegio Universitario Humanista de México, formación en grafología y constelaciones familiares por la Universidad Autónoma de Chapingo, dedicado a la academia en la Universidad La Salle desde el 2010 como docente de las licenciaturas en educación primaria, educación preescolar, ciencias de la educación y psicología. Fue docente y director de la licenciatura por 3 años de las licenciaturas en psicología y pedagogía de la Universidad Justo Sierra Plantel San Mateo, y ha participado en distintos procesos de acreditación en diferentes programas académicos, asesor y sinodal de tesis de nivel de licenciatura en psicología, educación y de la maestría en educación con distintas temáticas. Es docente de diferentes programas académicos en los niveles de licenciatura y maestría, además de ofrecer consulta clínica privada en psicoterapia. Doctor Villavicencio, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, ¿qué es una crisis psicológica?
Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente es un tema muy delicado y complementario a todo lo que han venido compartiendo. El factor humano, efectivamente, el factor humano es el elemento, creo, que puede, como lo vimos el año pasado, impulsar y levantarnos en la crisis. Pero también es el factor humano, como lo voy a comentar más adelante, que puede obstaculizar muchas acciones y decisiones, desafortunadamente. ¿Qué es una crisis? En psicología lo definimos así, es un estado de desorganización emocional y cognitiva y comportamental, pero la cualidad es que esta desorganización es temporal. Sin embargo, esta temporalidad se puede prolongar más o menos dependiendo de muchos otros factores. Yo quiero en este sentido compartir que infortunadamente hemos detectado en psicología que a un año ya del evento hay mucha gente acudiendo a consulta en busca de ayuda profesional con síntomas, todavía con síntomas de estrés postraumático, con síntomas incluso de vulnerabilidad, de terrores nocturnos y todo originado desde allá. Entonces, una crisis puede superarse más rápidamente o no, dependiendo de los recursos personales que cada uno de nosotros tenga y del factor familiar. Hay un elemento ahí familiar de apoyo que es indispensable. No descarto la parte social, por supuesto, ¿no? Lo vimos hace un año, únicamente la gente se volcó a la ayuda. Eso es como muy característico de la cultura mexicana, hay algo que rescatar. Sin embargo, hace un año justamente yo prevía un riesgo que desafortunadamente ahora nos encontramos ahí. Yo hablaba de la normalización de la crisis, de la normalización de la tragedia, y quiero decir que ya estamos ahí. Doctor, ¿cuáles son las características emocionales, cognitivas y emocionales del trastorno por estrés postraumático? Y también, ¿cuánto tiempo es sano que dure esta crisis psicológica? Y a partir de qué momento se puede decir, es que ya no está siendo sano, ya es una cuestión mucho más seria. Claro, la forma de reaccionar ante un evento traumático, ante una crisis, efectivamente tiene una temporalidad, lo establecen ahí algunos manuales de clasificación de enfermedades mentales. Esta temporalidad también es un poco relativa, ¿no? Como decía hace un momento, depende de los recursos, de las estrategias de afrontamiento de cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, esta temporalidad se asume como esperada, como normal, dentro de 6, 8 meses, un año, en fin, ¿no? ¿Cuándo comenzamos o cuándo debemos comenzar a ocuparnos? Bien, el indicador para ocuparnos o preocuparnos en la manifestación recurrente de los síntomas no es tanto entonces el factor temporal, sino la intensidad o la discapacitación que está implicando, el síntoma. Es decir, si la crisis me está implicando, por ejemplo, terrores nocturnos y una sensación de vulnerabilidad tal que me impide acudir al empleo, que me impide llevar a cabo mis actividades cotidianas, cuidado, eso sí es un factor, es un indicador en el cual nos debemos ocupar, más que el factor pues temporal, ¿no? Entonces, desde ahí lo normal está más en función de cada uno, de la forma o de las estrategias que empleamos para enfrentar esta situación que de los tiempos. Si tengo un familiar, un conocido, un amigo que está en esta situación, ¿qué debo hacer? Porque muchas veces podemos asumir roles que no nos corresponden y tratar de ayudarlo y esto puede resultar peor. Sí, eso es lo peor, intentar desde la buena fe, desde la solidaridad, ir más allá de lo que mis propios recursos o estrategias me permiten. Primero, ¿qué debemos hacer? Saber identificar en qué momento la persona está en una circunstancia de vulnerabilidad, está presentando un cuadro clínico de estrés postraumático y qué hacer en esas circunstancias, canalizar, acudir en busca de la ayuda profesional. El primer paso que planteo no es nada sencillo, porque la pregunta obligada es ¿y cómo le hago yo? Sin tener necesariamente esta formación en el trastorno mental, ¿cómo le hago para identificar qué comportamientos son esperados y qué comportamientos ya valen la pena identificarlos? Bien, para responder a este dilema, porque creo que lo es fundamental primero la comunicación.
al interior de la familia. Hablaba hace un momento de la necesidad de las redes de apoyo familiar. Debemos tener la certeza y la seguridad de que no estoy solo viviendo esta crisis, de que caminar por la Condesa, de que caminar por la Hipódromo me está implicando quizá nuevamente revivir, nuevamente recordar. Debo acudir a estas redes de apoyo y hablarlo y platicarlo. Hay como una especie de tendencia en el capitalino de afrontar solo los procesos y no es así. El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí es una elección. La manera de hacer más llevadera la crisis, el evento, el recuerdo, etcétera, es, insisto, buscar estas redes de apoyo, hablar en casa de cómo me estoy sintiendo incluso a un año. Y aquí quiero hacer otra pausa. Se reactivan los síntomas, se reactivan los pensamientos. Hace un momento me planteaba, bien, ¿qué ocurre a un año? ¿Cómo podemos hacer para identificar en casa la vulnerabilidad del paciente? Sencillo, es realmente sencillo. Una característica del estrés postraumático radica en que cognitivamente tendemos a repetir el evento. Esto es como una especie de imago, de fantasía, de volver a estar ahí. Y entonces se activa el miedo, se activa, yo insisto en el tema de la vulnerabilidad, y cognitivamente es como si nos engancháramos nuevamente con los esquemas que en el momento de la crisis y del trauma se construyeron. Estas activaciones cognitivas, estas activaciones mentales se manifiestan en comportamientos, estados de ansiedad, por ejemplo, preocupaciones, comenzar a dejar aquellas actividades cotidianas, etcétera. Si en casa conocemos al hermano, al hijo, a la esposa, más o menos, creo que fácilmente podremos darnos cuenta cuando comienza a cambiar estas estructuras de pensamiento. En el plano emocional también ocurren cosas. Ansiedad importante, esto es palpitaciones, insomnio. Yo he visto de un mes para acá que nos acercamos justamente al 19 de septiembre que una gran cantidad de población está nuevamente presentando, debido a la reactivación del estrés, síntomas característicos de ansiedad, y entonces están acudiendo con el neurólogo, con el cardiólogo, asumiendo que se sienten mal físicamente, entonces tomándose el medicamento estarán bien. Y estamos descubriendo que lo que está ocurriendo es una reactivación del trauma. Entonces, sí debemos tener como mucho cuidado en esta parte sintomática. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las consecuencias psicosociales de las personas que estuvieron expuestas a la pérdida generada por el sismo y también las consecuencias para los que no vivieron alguna pérdida? Ok, quisiera empezar esta parte del planteamiento con una mirada un poco más sociológica. ¿A qué me refiero? Hace un momento compartía mi preocupación de hace un año, preocupación que ahora la veo tangible. El ciudadano de pie ha ido incorporando y asimilando como normal la tragedia. Entonces, al cabo de un mes, después del terremoto, nos sorprendía caminar por las calles y ver un edificio derrumbado, o ver a los damnificados acampando afuera de lo que eran sus hogares. Y ahora esta sorpresa, preocupación, que motivó mucho de los comportamientos de solidaridad, se ha ido perdiendo. Y entonces podemos pasar por Tlalpan frente a los multifamiliares que están en franco deterioro, y solo lo vemos como parte del paisaje urbano. Y yo apuntaba hacia allá, yo decía, debemos tener cuidado en no asumir esto como parte del paisaje urbano, porque desde el punto de vista más sociológico y psicosocial, nos desensibilizamos ante la tragedia del otro. Y entonces, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿qué ocurre si yo no viví de cerca la tragedia, pero si la presencié desde la televisión, o si en el camino al trabajo veo efectivamente estos escenarios? Me comienzo a desensibilizar y comienzo como dice la palabra, dejo de sentir, y es como una especie de anulación de emociones y de sensaciones. Y vean ustedes lo grave de esto, ante la tragedia del otro ser humano. ¿Y cuál es la consecuencia de la desensibilización? Solo me alejo y solo me aíslo, pero también como una forma de autoprotección.
Esto es, no se trata tampoco de señalar a aquel que va conduciendo por Tlalpan y ya no voltea siquiera a ver los multifamiliares. No hay que señalar. Solo darnos cuenta y comprender el comportamiento que como sociedad creo que estamos presentando. Muchas gracias, doctor. Vamos con la última intervención, con la maestra Elsa Villar Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Ciencias de la Educación, coordinadora de Tecnologías de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad La Salle, México. Es par evaluador para el Consejo Nacional de Acreditación en Comunicación. Ha incursionado en distintos programas radiofónicos como guionista, conductora y productora. Participó por más de 5 años con el Instituto Mexicano de la Radio y es parte del Consejo Ciudadano de UAM Radio. Tiene más de 15 años impartiendo clases en el área de comunicación, educación y talleres. Por más de 14 años estuvo a cargo del programa académico de la Licenciatura en Comunicación y Educación en la UVM, organizando diversos coloquios y programas de intercambio para extranjeros en México. Maestra Elsa, muchas gracias, muy buenos días, bienvenida. Y bien, para comenzar, uno de los temas importantes es la comunicación en estos eventos que se dan de manera inesperada. ¿Cuál es la diferencia a nivel de comunicación, de medios de comunicación que se da entre el terremoto del 85 con el del 19 de septiembre del año pasado? Gracias. Buenos días. Efectivamente, en el sismo del 85 surge una voz, ¿no? Es el relato icónico que hace Jacobo Zabludowski cuando llega a su casa Televisa, y es el relato como el registro sonoro más grande que tenemos de lo que sucedió en el 85. A diferencia del sismo del año pasado, pues sucede que una voz se convierte en todas las voces, ¿no? Entonces viene un mare magnum de información con todas las redes sociales y lo que provoca todo lo contrario a información fue completo caos informativo, ¿no? Eso es lo que sucede en ese entonces. Las redes sociales, por supuesto que son algo completamente nuevo, si lo vemos a diferencia del 85. Y una de las situaciones que se dio fue la generación de información instantánea. O sea, prácticamente sucedió el evento y al minuto ya sabíamos qué estaba pasando, qué había sucedido en diversos lugares de la ciudad. Sin embargo, también surgen otro tipo de noticias, como son las llamadas fake news. ¿Qué fenómeno a nivel de comunicación tiene esto de las fake news? Efectivamente, como hubo tantas voces, ¿no? Era la información desde la perspectiva de cada uno emitía información. Sin embargo, efectivamente, los sitios oficiales de información pues estaban teniendo que verificar la información, entonces estaban tardando en emitirla. Lo que sucedió a nivel de redes sociales es que todos empezamos a compartir la información que nos llegaba, precisamente por todos los fenómenos psicológicos que mencionaba el doctor Villavicencio. La comunicación no es inherente a ningún otro fenómeno y la psicología efectivamente ahí está, ¿no? Entonces todos queríamos empezar a ver qué hacíamos, informarnos de que nuestros familiares, etcétera, estuvieran bien, qué sucedió. Yo me acuerdo que estábamos como fenómeno comunicativo aquí desalojados en los edificios, aquí en la universidad, y empezaron a llegar videos prácticamente en streaming del sismo, y entonces era completamente pues impactante porque pues adicional de que todos estábamos viviendo el fenómeno, después se reprodujo, ¿no? Y entonces se reprodujo y se empezó justamente a compartir con toda la gente y lo que en realidad lo único que provocaba era más caos, más pánico y completamente desinformación. ¿Qué sucedió con las fake news? Que todos empezamos a compartir que se necesitaba ayuda en un sitio, que se necesitaba ayuda en otro, que acá ya estaba lleno, etcétera, y entonces pues no generábamos ninguna ayuda, ¿no? Con las redes sociales se ha democratizado la información y la capacidad de compartirla, y ahora todos podemos compartirla, cualquiera puede mandar por cualquiera de estas redes sociales información y nos convertimos en medios de comunicación. ¿Cómo hacerle para que nos convirtamos también en responsables de lo que hacemos, de responsables en lo que informamos, y cómo saber distinguir entre una noticia verdadera de una falsa? Efectivamente, es que necesitamos justo verificar esa información.
Con el fenómeno de que todos compartimos información a través de nuestras redes sociales y que todo el mundo estaba verificando Twitter y Facebook, y entonces todo el mundo estábamos reproduciendo cosas que ni siquiera sabíamos si tenían o no verdad. Surge, me parece que un gran acierto en tema de la comunicación, el verificado 19S, el hashtag verificado 19S, que justo vino a poner un poco de orden a todo lluvia de información. Y este es un grupo de activistas, programadores, periodistas, etcétera, que deciden juntarse en un centro y entonces a partir de ahí empiezan a ver qué noticias son las que sí son efectivamente verdaderas y cuáles no. Y se arma una red ciudadana, esto es lo importante, que surge desde la sociedad civil este movimiento, ¿no? Entonces, empiezan a ver y, bueno, la gente les dice a una red, o sea, tú que traes moto, ve a ver si el 286 efectivamente está colapsado. No, iban y decían, efectivamente, sucede esto. Y entonces empiezan a hacer una red de ciudadanos y eso es lo que pasa con el verificado 19S, que todas las cuestiones que tenían ese hashtag ya había previo un trabajo de investigación, ya sea en campo o a través de algún medio de comunicación, porque estaban colapsadas las líneas telefónicas, pero afortunadamente el internet todavía resultaba, y entonces se empieza a verificar. Y ese hashtag surge ese día, y los consecutivos, precisamente para la ayuda humanitaria que viene y que se dan en todos los centros de acopio. ¿Cuál es el fenómeno comunicacional o comunicativo que hace que se generen una noticia como Frida Sofía o el niño Monchito? El niño Monchito surge en el 85, no sé si tenían conocimiento de ello, se cayó, bueno, muchos edificios, pero este es el mismo caso de Frida Sofía, que se queda abajo de escombros en la Merced, en uno de los edificios de la Merced del centro. Y sucede de nuevo este fenómeno en el 85 con el colegio Repsamen, en donde pues se supone que es una niña que se queda en los escombros y que está ahí y que vienen todos los esfuerzos humanos, de los bomberos, de todos los equipos de rescate para justamente sacarlos, ¿no?, con vida. Sin embargo, suceden como una especie de distractor social, porque en este caso, en el más reciente que fue de Frida, me acuerdo que tomó muchas horas de transmisión en vivo de Foro TV, donde esta persona, esta presentadora, incluso con lágrimas en los ojos y haciendo como, pues sí, conmovida pues por el fenómeno, pero de pronto la noticia pasa a ser más un espectáculo para la sociedad que en sí la noticia, ¿no? Y efectivamente cómo se mueve todo ese desplegado de personas para rescatar a una persona que ni siquiera estaba, y cuando había muchas personas en Xochimilco, en los barrios pues sí que están más pobres, o en Cuapa, etcétera, donde ni siquiera teníamos cobertura mediática ya, ¿no? Entonces como que se desvían tanto la atención de los medios como los recursos mismos, ¿no? Tenemos que tener cuidado en eso. Muchísimas gracias, maestra. Bien, vamos a pasar al momento de las preguntas de los medios de comunicación y de todos los asistentes. Por favor, si acercan los micrófonos. Sí, si nos pueden decir de qué medio, a qué medio representan. Perdón, vamos acá enfrente primero, gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Quería preguntarles, ¿cuántos inmuebles, no sé si tengan el cálculo, a lo mejor es un poco complicado, sobre todo el tema jurídico que se manejaba en cuestión tanto de la seguridad de los inmuebles como para los aspectos de los seguros? Hablaban de que muchos no pueden acceder a una seguridad de este tipo, vaya, porque pues no tienen toda la acreditación, la documentación, no están regularizados. No sé si tengan una cifra de cuántos inmuebles y cuántas personas pues se vieron afectadas por no poder acceder precisamente a este tipo de ayudas, cuántos se quedaron con un edificio pues colapsado o dañado sin poder acceder porque precisamente no están regularizados. Y también saber, no sé si tengan la información de cuántos otros edificios hay con esta estructura. Se manejó mucho de que una de las causas que ocasionaban que se colapsaran
era este diseño de estacionamiento en el primer piso con columnas muy delgadas, que muchos de los edificios que colapsaron tenían estas características, pero muchos otros se mantienen, tal vez con riesgo. ¿Cuántos podemos encontrar todavía? Y finalmente también preguntarles en general, a casi un año de los hechos, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para un nuevo episodio similar, tanto en el aspecto legal como de organización del gobierno con la sociedad, en fin, en todos los aspectos? ¿Qué tanto sí hemos avanzado o qué tanto no se ha avanzado nada a un año, más allá de las reconstrucciones, que esas se entienden pues pueden tardar, pero como sociedad hemos avanzado? Gracias. ¿Quién puede contestar? Bueno, en relación a la pregunta de seguros, realmente una población mínima es la que tiene acceso a este tipo de coberturas de seguros, y de esa población todavía es menor la población que tiene la cobertura ante daños de este tipo. Es complicado porque no hay una estadística, no hay un censo de todas aquellas compañías que incluso han incurrido en un incumplimiento. Lo que se sabe hasta el momento es que instituciones como la Profeco o la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas han estado emitiendo, incluso en los últimos días, datos en relación a compañías que han incumplido por las condiciones que ya se habían mencionado. Como tal, un censo o una base de datos que nos diga una cantidad, creo que todavía no existe y es un poco complicado obtenerla. Lo que, repito, sí se sabe es que desafortunadamente por cuestiones de irregularidades, pues aquí es complicado el que un seguro cubra todo el daño. Sí se ha aprendido mucho de esto, preparados financieramente. Yo creo que muchas personas sí tomaron cartas en el asunto y se aseguraron. Aquí la cuestión o la recomendación es de que tengan mucho cuidado qué tipo de contrato de seguros están adquiriendo, que se fijen muy bien en las letras pequeñitas de las que hablábamos, porque puede ser de que según yo ya tengo mi póliza de seguros, ya no me va a pasar nada, ya estoy protegido financieramente, estoy preparado ante un evento financiero, pero resulta que al no leer o al no preguntarle al asesor adecuadamente, pues resulta que no voy a tener esa cobertura y voy a volver a tener problemas financieros. Esto es en cuanto a la parte financiera. En cuanto a los inmuebles, creo que hemos avanzado muchísimo de 85 al año pasado. Fue una reacción de los ciudadanos muy diferente. Creo que hemos aprendido muchísimo y bueno, todo lo que son los protocolos de protección civil, ciertos procesos de organización social, incluso los que se dieron esos mismos días en donde ya la gente medio tenía idea qué hacer y empezaba a ir a los edificios y se empezaba a organizar. Fue una capacidad de respuesta muy diferente a la que tuvimos ahora, a la que se tuvo en el 85. Creo que lo que es importante es que también faltan todavía muchas cosas por hacer. Hay aún mucha burocracia para poder agilizar todos los trámites que se necesitan para la reconstrucción. Falta transparencia, también hay una parte del dinero que no se sabe bien, que si se usó para un partido, que si se usó para el otro, que si alguien se lo llevó. En fin, aquí hay una parte de transparencia que también complica el panorama. Sin embargo, yo creo que el balance en general, podríamos decir que la resiliencia que tuvo la Ciudad de México en esta ocasión fue infinitamente más alto de lo que pasó en el 85. Y en cuanto a lo que mencionabas de los edificios que tienen el estacionamiento abajo y luego los departamentos arriba, en efecto, como el piso de abajo es muy flexible, porque nada más tiene columnas, y lo de arriba es mucho más rígido porque tiene muchos muros, son edificios muy vulnerables a dañarse en la parte de abajo. Y muchísimos edificios se cayeron en el temblor del 2017, que estaban estructurados así. Sin embargo, los que estaban mal diseñados son los que se cayeron. Si tú haces un edificio bien diseñado con esas características, no tiene por qué pasarle nada. Y adicionalmente, en el nuevo reglamento de construcciones que publicaron ahora el 15 de diciembre de 2017, se reforzaron muchísimo los factores de seguridad para ese tipo de edificios y
vaya, ahora las estructuras que se diseñan conforme al reglamento nuevo no van a tener absolutamente ningún problema. Por último, la cuestión de los inmuebles que acceden al Fondo de Reconstrucción, son preguntas frecuentes y son preguntas frecuentes que tienen una explicación. Si bien es cierto, hay una ley y si bien es cierto, está en marcha el programa de reconstrucción, uno de los retos que tiene la autoridad es transformarlo en un programa. Es decir, un programa es algo que se puede evaluar, que se puede, que tiene criterios objetivos, que se le puede dar seguimiento y que tiene un objetivo y se puede evaluar. Obviamente por la contingencia posiblemente se privilegió, repito, la ley, el fondo, los procedimientos. Uno de los retos que tiene la Comisión para la Reconstrucción es justamente volverse un programa que se puede evaluar. Obviamente en la ley vienen sanciones para la transparencia, pero aún no adquiere esas características administrativas y es muy deseable que lo haga. Por eso es que realmente esos datos no los tenemos y no los podemos manejar. Es un reto de la autoridad construirlos para entonces sí enfrentar el programa con una planeación y poder dar criterios de eficiencia. Hay una respuesta más. De los que ya están en proceso de ser demolidos, pues qué tanto refleja avance de estas cifras que también dieron por otra parte, de los más de 900 que están en riesgo alto, de los 411 que están evaluados para demolerse, pues estas cifras que dieron de los que ya están pues se concretó su demolición o su reparación, pues qué tanto en su opinión es una cifra que está avanzando rápido, que le falta. Y por otra parte, el tema del costo de derrumbar o de reparar un edificio, a cargo de quién va y qué tanto detiene que el proceso se continúe, por un lado. Y por otra parte, me gustaría pedirles ayuda en el tema de financiamiento y sobre todo en programas como el que salió, el de sociedad hipotecaria, de financiar edificios que estaban dañados. ¿Qué tanto han funcionado? ¿Qué tanto ha tenido aceptación y los trámites que se requieren para que un edificio pueda pegarse a este tipo de programas? Y ya muy concretamente en el tema de negocios, ¿hubo un financiamiento similar al que hubo para vivienda, para reparar negocios, para echarlos a andar? Y si tienen un balance de cuántos negocios resultaron afectados. Gracias. Solo complementar rápidamente la pregunta anterior, la última parte, lo de la preparación que podemos percibir en la población. En psicología, una forma de condicionar el comportamiento es la desensibilización, lo utilizamos mucho en las fobias. Acercamos al paciente al objeto fóbico y cada vez va sintiendo menos. La naturaleza se ha encargado de eso con nosotros. Con tantos sismos y tantas réplicas, cada vez más, creo yo, estamos reaccionando de manera más funcional ante estos eventos. No significa ello que crisis de pánico, estrés, en fin, hayan desaparecido. No es así. Pero creo que cada vez más estamos, insisto en esto, reaccionando funcionalmente a ello. Esto tampoco significa que la tarea de la educación esté hecha, no. Tenemos mucho camino que recorrer en esa materia. ¿Y a qué me refiero? Trabajar algún programa precisamente desde educación básica hasta universidad que tenga que ver con la salvaguardar la integridad física y emocional. Gracias. Sobre la pregunta que decían de reforma, adelante Homero. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México lanzó una plataforma, un sitio web hace varios meses, en donde ha tratado de juntar toda la información precisamente de los edificios. Es un mapeo de toda la Ciudad de México, donde se ven todos los predios que han tenido algún tipo de percance, y ahí es donde ellos van evaluando cuáles son los edificios prioritarios para intervenir. Pues sí, yo creo que es el tema precisamente legal, el tema de la organización de vecinos. Varios de los edificios no se han podido intervenir porque los vecinos no se ponen de acuerdo. Hay el tema de las asociaciones de condóminos, en donde a veces si no están todos de acuerdo no se pueden tomar las decisiones y eso genera a veces que no se pueda brindar la ayuda.
Esto aunado a lo que comentábamos, que los procesos burocráticos pueden ser lentos y que a veces los procesos de transparencia no nos han logrado rendir las cuentas de exactamente en qué se está gastando el dinero. Yo creo que los esfuerzos, no nos podemos quedar satisfechos con la cantidad de apoyos que se han dado. Es un proceso que estamos en camino, y yo creo que debemos aprender de esta situación para ir mejorando de la mano los ciudadanos, de la mano del gobierno, para mejorar estos procesos de reconstrucción. Y en un futuro que estos procesos pudieran ser mucho más rápidos. También es importante, recordar que finalmente fue un evento telúrico, que no fue culpa del gobierno que haya habido un temblor, ¿no? A veces queremos echarle la culpa al gobierno de que hubo un temblor, pero en realidad no es el causante, el gobierno no fue el causante del sismo. Los sismos existen y van a seguir existiendo y van a seguir pasando y van a ser de la misma o de mayor magnitud de los que hemos tenido. Eso es una realidad, y los sismos no son ni buenos ni malos. Los que son malos son los edificios que están mal hechos. Esos son los peligrosos, los edificios mal hechos. Y en eso es en lo que hay que atacar, y hay que atacarlo haciendo buenos edificios, invirtiendo mejor en nuestra ciudad y además haciendo que la autoridad revise que la normatividad se cumpla. Y otra cosa muy importante, el reglamento de construcción es tal cual como está, permite que se dé el daño estructural y el daño no estructural a raíz de un sismo muy intenso. Eso poca gente lo sabe, pero realmente está diseñado para que las estructuras cuando se construyan salgan en costos razonables. Ahora, ¿a quién le toca? Pues sobre todo porque el diseñar una estructura para que no le pase absolutamente nada con un temblor, como el que yo decía, de 8.4 grados, es muy difícil, se saldría muy caro. Entonces, por eso el reglamento de construcción es vigente, permite que haya daño estructural, y como decía el arquitecto, pues el gobierno no es culpable de que haya temblado. El que le toca realmente hacer el refuerzo de su edificio, pues es a cada dueño, a cada propietario y a cada condómino. El problema es que no se ponen de acuerdo, el problema es que se pelean entre ellos, y ha sido bastante complicado. Sin embargo, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante. En un edificio que estamos viendo en la Colonia Condesa, me enteré que a cada departamento el gobierno le va a dar, sin deberla temerla porque es de particulares, 300,000 pesos por cada departamento para que lo puedan arreglar. Bueno, con relación a las demoliciones, hay que tener claro que estamos enfrentando dos situaciones diferentes. Uno es el de riesgo inminente. Ese tiene un tratamiento especial, se hace una declaratoria en la Gaceta Oficial y tiene 15 días los propietarios para, con recursos propios, derribarlo. Si no pueden, entonces el gobierno a través del fondo también coadyuva para poder derruirlo. ¿Cuál es el final? Las otras situaciones nos abren dos posibilidades. Uno, la reconstrucción de la vivienda con características similares a las que tenía, o bien, que es una posibilidad sobre todo de multifamiliares, la posibilidad de redensificarlo. Forma parte también de la ayuda que establece la ley de reconstrucción. Pero efectivamente ahí choca con el desacuerdo de los diferentes condóminos, pensemos que fue una propiedad en régimen de condominio. Choca con el hecho de que lo deseable es que el propio dueño esté de acuerdo con la demolición, entendiendo que es un bien que ya no va a poder utilizar. Eso de alguna manera creo que retarda, pero sí a lo que creo que tendremos que ponerle mucho énfasis es a los de riesgo inminente, porque ahí ya no solamente estamos hablando de la propiedad, sino que está ya poniendo en riesgo a los predios colindantes, la seguridad de las personas. Yo creo que eso de alguna manera retrasa siempre la demolición, siempre la destrucción de un bien, por mucho que nos den un certificado de derechos de reconstrucción, pues siempre genera ciertas resistencias, pero yo sí pienso que va a un muy buen ritmo dentro de lo deseable. Y por el lado de la parte del financiamiento, pues sí hubo apoyos, los hay, lentos, pocos. En el momento pues hubo muchas personas que incluso hicieron aportaciones en efectivo para apoyar a la reconstrucción, pero el apoyo muchas veces también se transformó en créditos. Había gente que, por decir algo, su departamento tenía un costo de 5 millones,
se pierde y de repente llega el gobierno y le dice te voy a dar 300,000, pues el impacto financiero pues para esas personas pues es terrible. ¿Cómo te apoyo? ¿De qué otra manera te puedo ayudar? A través de un financiamiento, a través de un crédito, pero el crédito implica el pagar y el tener una deuda a cuesta, ¿no? Entonces es bien complicado eso de la parte del financiamiento, cómo llegaron los recursos o cómo están llegando. A raíz de esto, pues también surgieron otro tipo de negocios muy rentables, empresas que empezaron a otorgar créditos personales. Entonces sí hubo una parte trágica, pero también hubo una parte de reactivación económica por otro lado. Las empresas financieras pues tuvieron un auge muy interesante. Ahora también debemos entender que hubo muchos negocios, sí, estamos hablando de más de 2,000 negocios afectados, pero debemos de hablar de negocios que se vieron afectados de forma directa e indirecta. Por ejemplo, yo soy un dueño de un restaurante y dejo de tener ingresos, pero a la vez dejo de consumir a mis proveedores, y mis proveedores también se vieron afectados porque ya no les consumí en las mismas proporciones. Entonces sí hubo negocios afectados directamente y otros que de una u otra manera también se vieron afectados. Pero también podemos hablar de aquellos que a raíz de esto pues tuvieron un incremento en sus niveles de ingresos. La parte de la construcción, la reactivación, la demolición, todo ese tipo de empresas pues volvieron a tener un auge que también debería de ser digno de mencionar. Gracias, maestro. Adelante, por favor, de este lado. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Trejo del Gráfico. Dos preguntas para el ingeniero Javier Ribé o para el maestro Rafael Soler. Ha habido una situación interesante desde los meses posteriores al sismo, el hecho de que en medios de comunicación nosotros hemos reportado de que la mayoría de los damnificados que piden estos apoyos, ya sea por parte del gobierno o de los apoyos que se llevan por la iniciativa privada, han sido de colonias de escasos recursos o de situación económica baja como es Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa. Pero ¿qué pasa con los damnificados de la Narvarte, la del Valle, de zonas de clase media o clase alta, que no se han manifestado y que a lo mejor el gobierno no les ha otorgado esa atención, sino que al contrario los ha relegado más a la cuestión de los créditos y a ellos los ha inflado un poco más en la cuestión financiera? Y la segunda pregunta para la maestra Elsa Villar, ¿qué ha pasado con las iniciativas en redes sociales? Recordemos que después del sismo veíamos centros de acopios, veíamos ayuda de remoción de escombros, incluso hubo iniciativas de juntar llaves para hacer un memorial o una estatua para Frida. ¿Qué ha pasado con todos esos movimientos? ¿Fueron únicamente al calor del suceso o qué pasó? ¿Por qué no se cumplieron con los objetivos que se daban? Gracias. Bueno, con relación a los apoyos, la propia ley señala una distinción a través del estudio socioeconómico, si es clase media, media baja o clase alta. Si es clase media, media baja, tiene acceso a estos recursos, que convendría decirlos, ¿no? Son de 300,000 pesos en caso de reforzamiento, rehabilitación y hasta 500,000 pesos en caso de reconstrucción. ¿Qué es lo que la propia ley dice en caso de personas de un nivel socioeconómico más alto? Facilitarles créditos, pero a través de entes públicos, el Instituto de Vivienda. Evidentemente uno podría decir, bueno, es que estamos tratando de una manera desigual a personas que sufrieron la misma catástrofe, pero bueno, la mayoría de las políticas públicas, sobre todo en materia asistencial, pues se basan sobre una base de progresividad. Entonces tratamos de ayudar al que menos tiene y tratamos de ayudar más al que menos tiene y de esa manera tratar de llevarlo a otros estratos. Sin duda que lo deseable sería que todos pudieran verse favorecidos a través de ello, pero pues también hay que entender que se trabaja con recursos limitados, entonces se trata de dar preferencia, por ejemplo, a las zonas rurales. También la ley habla del patrimonio histórico, pues tiene una prelación diferente. Digamos que es una decisión política de mal menor en atención a los bienes que son limitados. En general es un caos cuando varios condóminos son los dueños del edificio. No se ponen de acuerdo, se pelean entre ellos. Hay gente que no tiene dinero ni siquiera para hacer el dictamen estructural y hay otros que sí. Los edificios que yo he visto que realmente han logrado algo, que ya inclusive ya empezaron a hacer, que ya hicieron el dictamen y que ya empezaron a cotizar el refuerzo de su edificio, son los edificios que tienen un buen líder.
Un buen líder que encamine a todos, que los ponga de acuerdo, y esos son los edificios que realmente han estado avanzando. Y no importa la clase social, ¿sí? Aunque sea un edificio de clase media, clase A, inclusive edificios de clase alta, si tienen un buen líder, salen adelante. Gracias. Efectivamente, todos los sitios que se dieron como activistas para las cuestiones del sismo, actualmente siguen funcionando, sin embargo ya no tienen la fuerza ni el impacto que tenían en ese entonces, ¿no? A un año, por ejemplo, de repente publican cosas como se necesita sangre en Taladro, o sea, siguen haciendo este activismo, pero ya no para ese fin. Efectivamente parece que todas las iniciativas fueron al calor de la ayuda, porque los primeros días se volcó la ayuda completamente y conforme fueron pasando los días, absolutamente se perdieron, ¿no? Actualmente en los edificios multifamiliares de Tlalpan todavía se necesitan ayuda porque siguen ahí y la verdad es que la gente pues ya no ayuda, ¿no? Ya estamos como decía el doctor Villavicencio, como acostumbrados a que sea parte del panorama, desafortunadamente. Gracias. De este lado, por favor. Hola, buenos días. Diana Delgado, de la revista Chilango. Tengo varias dudas. Una, ¿nos pudieran, regresando al tema económico, ¿habrá algún cálculo de las pérdidas económicas directas e indirectas que hubo en la Ciudad de México? Y también si hay algún conocimiento de a cuánto puede ascender el sobreendeudamiento que hay en los negocios en la capital, ¿no? Y también qué tan bien o qué tan mal está la economía general de la Ciudad de México, pues a un año del sismo. En el tema de la ley de la reconstrucción, me gustaría conocer más bien su opinión, porque estamos viendo que hay muchos vecinos que se están oponiendo al tema de la radiosificación, particularmente porque los suelos en la capital pues han demostrado que son complicados, ¿no? Son complejos y hay gente que, yo he hecho recorridos y yo creo que cualquier compañero que está aquí lo ha hecho, le han dicho, pues si se nos cayó un edificio de 5 pisos, pues se nos va a caer uno de 7, ¿no? O de 8. ¿Qué opinión les merece este fenómeno de la redensificación? En el tema psicológico, ¿cómo impacta vivir también frente a los escombros? No nada más pasar por ahí al ir a la oficina o que se me haya caído mi casa, sino vivir en esa zona, no vivir enfrente. Y también, ¿valdría la pena retomar o reformular alguna legislación? Hablaban hace ratito de que el problema no son los sismos, sino los edificios mal construidos. ¿Habría que endurecer sanciones, endurecer penas o qué? Porque creo que en este año hubo mucha impunidad, o sea, no ha habido, o quienes están para ser detenidos, unos fueron liberados, otros prófugos y no ha pasado nada en términos jurídicos. Gracias. ¿Quién inicia? Adelante, doctor. Okay. Bien, gracias. Empezamos con la parte del impacto que puede implicar a la persona estar todos los días y constantemente expuesta ante este evento, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con la exposición ante la tragedia, ¿no? Hay una parte positiva, debo decirlo y debemos reconocerlo, la desensibilización y poder comenzar a funcionar a pesar de la tragedia. ¿Y por qué es positivo ello? Porque la tragedia nos acompaña en la vida y si ante cualquier eventualidad nos detenemos en la vida, no vamos a funcionar en ella. Debemos aprender a funcionar y adaptarnos a estas circunstancias. Esta es la parte positiva y insisto, debemos aprender a reconocerla. Por otro lado, la exposición ante estos eventos, ante estos escenarios, es como un recordatorio permanente, constante de nuestra vulnerabilidad que también es inherente a nosotros. Sin embargo, una vulnerabilidad de esta magnitud no es en absoluto sano. Hablo de la salud emocional, de la salud psíquica, porque es estarnos recordando que yo pude haber estado ahí, es estarnos reforzando la fantasía catastrófica, definitivamente, y manteniendo lo decía hace un momento, los síntomas de un estrés postraumático, de un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces creo que pesa más el impacto, lo pongo así, negativo, que los beneficios de exponerme ante ello. Bueno, yo creo que más bien la pregunta de la redensificación es para los especialistas en construcción, pero bueno, con todo gusto también desde el punto de vista, digamos, de los requisitos,
El proyecto incluye los planos, incluye el dictamen de un director responsable de obra, de un corresponsable de seguridad estructural, si es necesario un estudio de mecánica de suelos. El problema, digo, desde mi punto de vista, no es el tema de redensificar, el tema es de hacerlo correctamente. Yo lo que sugeriría es que se acercaran al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México para que les quite el miedo y les quite ese temor. Si está bien hecho, desde luego, repito, es una pregunta mucho más para nuestros especialistas en construcción, pero no debería de ocurrir nada. ¿Qué es lo que pasa con la última parte? ¿Qué es lo que pasa con las responsabilidades? En realidad es muy complicado probarlas. ¿Por qué? Porque de que se hace el proyecto hasta que se realiza la obra interviene en muchas partes, desde un punto de vista práctico, desde el diseño original. Entonces encontrar qué es el punto jurídico que nos interesa, el nexo causal entre la persona y el daño, es obvio que en muchos momentos lo existe, pero es muy difícil de probar y es una situación, digamos, consustancial al derecho. Yo creo que por eso se tarda, es decir, entre que se cae el edificio y entre su construcción intervienen muchas manos. Está el tema, digamos, de respirador, pero está el tema práctico, en fin, hay muchas manos. Entonces, probar de manera incuestionable la responsabilidad única y directa de una sola persona en la construcción, y si además tiene muchos años de construida, realmente es muy complicado. Es un problema de índole práctica, ¿no? Obviamente se tendrá que buscar algún mecanismo, pero el problema más bien es de índole práctica. Y yo creo que el tema de redensificación, pues yo creo que es más de índole de estructuras, ¿no? En cuanto a la redensificación, la ingeniería mexicana tiene las herramientas suficientes para hacer cualquier cosa en donde sea, sin que le pase nada o que tenga un buen comportamiento ante un diseño sísmico. La cosa es hacerlo bien nada más, pero realmente podemos hacer el edificio de los niveles que queramos, que se comporte bien con sismo, y tenemos las herramientas necesarias desde el punto de vista de matemáticas, cálculo, etcétera, para que se comporte bien. Eso no es una limitante para la redensificación. Efectivamente coincido con ese comentario. La Torre Mayor, la Torre Vancomer y la Torre Reforma y la nueva que se está haciendo están en el peor suelo que tiene la Ciudad de México y no les pasó nada porque están bien hechas con todos los cánones del cálculo estructural. Entonces no es un problema técnico. El tema, yo veo el problema de la redensificación, lo vería en dos vertientes. En uno, en la forma en que hemos comunicado el tema de la redensificación. Hay muchas estrategias que deben de tomar las grandes ciudades para mejorar el nivel de vida de las personas. Y bueno, por un lado tenemos que todas las ciudades, en especial la Ciudad de México, va a seguir creciendo. Eso, limitar el crecimiento es prácticamente imposible. Entonces, si ya sabemos que va a seguir creciendo, tenemos que hacerlo de una mejor manera, de una manera ordenada. A finales del siglo XX, bueno, desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, le apostamos a crecer hacia afuera de la ciudad. Y nos fuimos hasta Iztapaluca, hasta Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, ahorita ya vamos hacia Tecámac. Si le seguimos apostando a esto, vamos a hacer que fracase aún más la ciudad, porque la ciudad ahorita está completamente desquiciada por los traslados que tenemos de un lado al otro. Necesitamos regresar, porque además la delegación Cuauhtémoc ha perdido una gran cantidad de habitantes, porque la gente que vivía antes en el centro se salió de la ciudad. Derivado también del sismo del 85, la zona no era segura, se salió. Es un proceso que en muchas ciudades pasó esa suburbanización. La gente necesita regresar a vivir al centro de la ciudad, que además es donde ya están todos los servicios. Nada más que eso tiene que venir de la mano de, primer punto, la infraestructura tiene que reforzarse, cosa que no siempre se hace. Los que construimos en el centro de la ciudad pagamos unas cantidades muy fuertes de licencias de construcción y yo prácticamente puedo asegurar que el dinero que yo he pagado en muchos de mis edificios no se ha aplicado ese dinero en las calles en donde yo estoy poniendo los nuevos edificios. Entonces, se tiene que reforzar la infraestructura para que no se sobrepase la capacidad que tiene esa zona, en primer lugar. Segundo lugar, se tienen que seguir las reglas. Hay muchísima corrupción, pero muchísima, altísima la corrupción. En la medida en que haya alta corrupción, las cosas no se van a hacer bien y entonces ahí tenemos un segundo problema. Y el tercer punto es la comunicación. Yo creo que el gobierno ha fallado mucho en comunicar adecuadamente las cosas. Ejemplo, los parquímetros. Los parquímetros es una gran idea,
probada en muchos países. Pero siempre que se van a poner los parquímetros, la gente se opone a los parquímetros. Y una vez que se ponen, los primeros beneficiados son las personas que viven en esas zonas y que acaban usando los parquímetros. Otro ejemplo, el centro comercial que pusieron en el Pedregal junto a la iglesia de la Santa Cruz. Todos los vecinos se oponían a ese centro comercial y lo cerraron, y lo cerraron, y lo cerraron. Ahorita que está abierto, ¿quién creen que son los primeros que compran en ese centro comercial? Todos los vecinos de esa zona, porque esa zona necesitaba áreas de abasto y de centro comercial. Entonces, aquí a veces los seres humanos siempre tenemos el no en la boca y decimos no antes que analizar por qué sí se deben de hacer las cosas. Ese es el tema de la redensificación. La redensificación urbana se necesita recentralizar la ciudad, pero se necesita hacer en orden, con un planteamiento urbano integral y fortalecido por seguir las reglas, por seguir normas de construcción y por una infraestructura que acompañe el crecimiento del centro de la ciudad. Bueno, y en relación a la parte económica, mientras estaban sucediendo este tipo de acontecimientos, todavía no se dimensionaba el efecto económico que duró incluso pues, varias semanas. Algunos esfuerzos de industrias, de cámaras, de asociaciones empresariales empezaron a recolectar información. Realmente desde el principio hasta el día de hoy, yo creo que todavía no podemos dimensionar el impacto financiero que ha tenido todo esto. Y yo creo que todavía va a seguir. El tener impacto en una sola empresa, pues como yo les comentaba, era un circo, una cadena. Me afecta a mí, pero le afecta a todos a mi alrededor. Hubo mucho desempleo, por ejemplo, ¿no? El miedo que se vivía incluso alrededor de esta zona, pues provocó la debacle de muchos negocios y negocios pequeños, ¿no? Que incluso ni siquiera se tienen registros específicos de su existencia. Entonces, tener una cuantificación resulta realmente complicado. El mensaje que se dio en su momento fue sal y haz tu vida. Sí, todo el mundo estaba con miedo, conforme pasó el tiempo como que psicológicamente nos fuimos calmando y la gente salió a hacer su vida normal. Los medios que me contactaban en ese momento me decían, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que salir y hacer nuestra vida lo más normal que se pueda, porque de lo contrario nos estamos afectando a nosotros mismos. No genero empleo, no genero economía, no muevo el dinero y esto va a ir colapsando cada vez más y más el impacto. ¿Cómo está la ciudad? Bueno, la ciudad sigue funcionando. La ciudad a un año pues sí ha tenido pues serios quebrantos en sus bolsillos, pero también ha evolucionado en cuanto a nuevos nichos de mercado, las famosas economías colaborativas, el hecho de que, bueno, la movilidad en la ciudad es complicada, bueno, de ahí surgieron modelos o se reforzaron modelos para que a través de la estructura de redes sociales pudiéramos tener acceso a, por ejemplo, algo que se me ocurre, las personas que empezaron a ofrecer servicios de reparación, y a través de una plataforma pues encontraron un nicho de mercado bien interesante que les ayudó a reactivar su economía. Y así como eso, nosotros en épocas de catástrofes también podemos tener la inteligencia financiera suficiente para poder surgir con nuevas ideas, más innovación y bueno, estar siempre preparados en la parte financiera. De ahí la importancia de lo que es la prevención, la cultura financiera en las personas. No sé si haya alguna pregunta más. Adelante, por favor. Esta es la última pregunta por cuestiones de tiempo, pero sí, nuestros especialistas quedan a su disposición por si quieren acercarse para hacer alguna entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Alberto Zamora de Radio Centro. ¿Cuál sería el balance general, concreto, que pueden hacer respecto a la reconstrucción a un año del sismo? Así concretamente, ¿cuál es el balance? ¿Están avanzando bien? ¿No están avanzando bien? ¿Y por qué? Y me llamó la atención el tema de los DRO. Fue polémica ese asunto, mucho se culpó de que ahí estaba el problema central, de que no se revisara correctamente las construcciones. Me gustaría un comentario de esa parte. Y mencionó el tema de un edificio que puede ser muy caro. ¿Qué tan caro puede salir? O sea, un edificio, por poner un ejemplo, de 5 niveles, que esté bien hecho y que resista un sismo de 8 grados, ¿cuánto puede costar a uno que se hace actualmente, ¿no? Un comparativo. Bien, ¿quién puede responder sobre el DRO, el costo de un edificio y el balance general?
Bueno, el costo de reparación de un edificio puede llegar a ser, no, reparación dices, más bien hacer un edificio que no le pase nada, ¿no? No, sí, ese es muy caro, o sea, puede salir hasta 2 o 3 veces más que si se hace conforme al reglamento para aceptar cierto daño estructural. Ahora, hay algo muy importante, el reglamento permite el daño estructural, pero nunca jamás permite el colapso. O sea, el edificio no se puede venir abajo, puede quedar dañado todo lo que quieran, pero no se puede venir abajo. Y esa es la filosofía que se maneja actualmente. Entonces, sí es muy caro hacer un edificio para que no le pase absolutamente nada con un sismo muy fuerte, en alguno de la costa de Guerrero, por ejemplo, como el que yo mencionaba, y es totalmente incosteable. Los de los DROs, hubo mucho problema con los DROs, sobre todo porque somos muy pocos para la cantidad de edificios que existen. Y aparte de todo, el DRO no tiene conocimientos, algunos sí los tenemos, pero algunos no, de ingeniería estructural profunda. Saben más o menos algunas cuestiones de estructuras, pero no lo saben a profundidad. El que realmente lo sabe a profundidad es el corresponsable en seguridad estructural y son los que se debieron haber tomado en cuenta para la revisión de edificios. Sin embargo, somos alrededor de 200 corresponsables en seguridad estructural, o 300, algo así, para la gran cantidad de edificios no nos hubiéramos dado abasto. Entonces, por eso echaron mano de los DROs. Gracias, ingeniero Ribe. ¿Alguien que pueda responder la parte del balance general? Yo podría hablar desde la parte económica. El balance es de que los apoyos están llegando, sí hubo muchas organizaciones o instituciones que están apoyando, los recursos gubernamentales obviamente pues tienen que estar bien encaminados, bien enfocados hacia la parte de reconstrucción, pero también debemos entender que la solución no era darle el dinero en ese momento, sino darle un apoyo en todos los sentidos para que su reconstrucción fuera de forma segura y paulatina. Los recursos están, la gente está dispuesta a ayudar, las instituciones o entidades financieras están dispuestas a ayudar. Aquí la cuestión es de que los créditos no deben de ser como algo negativo, al contrario, son herramientas financieras que nos ayudan en un proceso, en este caso de reconstrucción, o para ampliar, o para mudarme, o para irme a otro lugar. Aquí la cuestión es de que toda la sociedad tiene una responsabilidad con la propia ciudad y debemos de reactivarla. Sabemos que vivimos en una zona sísmica, sabemos que tenemos este tipo de problemas, debemos estar preparados y financieramente esa es la recomendación desde el punto de vista financiero económico. De forma global o general, pues yo creo que estamos teniendo un avance y como lo hemos dicho, hemos aprendido mucho de esto y debemos de seguir aprendiendo, no nos podemos quedar y tenemos que estar rompiendo esos paradigmas de que a nosotros no nos va a pasar. No estamos seguros de ello y debemos estar siempre preparados en todos los sentidos. En cuanto a la reconstrucción, yo diría que yo sí podría decir que es un balance positivo, pero no satisfactorio. Es decir, se ha hecho bastante, pero falta muchísimo por hacer. Desafortunadamente, ya se están volviendo a caer tanto las autoridades como muchos de los constructores están volviendo a caer en las mañas que habían pasado antes del sismo y increíblemente a veces hasta para tratar de reconstruir algo te piden una mordida, ¿no? Entonces, pues creo que el cambio tiene que ser de fondo, tiene que ser cultural, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos nuestra ciudad, ahí es en donde tenemos que incidir y en ese caso, bueno, qué bueno que estamos en una universidad porque precisamente aquí es donde podemos hacer los cambios más importantes en la educación y en los valores de las personas, en encontrar realmente que nuestra sociedad tiene que comportarse de una manera diferente. Las sociedades más avanzadas, más evolucionadas, son las que saben entender el bien común. A veces nuestra sociedad piensa antes en el bien personal. Por ejemplo, ahorita decíamos de las juntas de las asociaciones de vecinos, que todo el mundo piensa en función de lo que le conviene a él, no de lo que le conviene a todos. Si todos pensaran en función de lo que le conviene a todos, rápidamente se pondrían de acuerdo. Y ahí es donde no funciona. Y la ciudad es un fenómeno colectivo. En la medida en la que todos nos pongamos de acuerdo, la ciudad va a funcionar mejor. En la ciudad en que quitemos autos, vamos a circular más rápido. Pero ¿quién es el primero que dice, yo me estaciono y no voy a circular el auto?
ahí es donde entra el problema, porque para que haya menos autos, pues nosotros, cada uno tendríamos que decir, bueno, yo hoy no lo voy a usar. Y ahí es donde dices, bueno, quiero que haya menos autos, pero que no sea el mío. Sí, bueno, por último, yo quisiera recordar más bien la dimensión de la gravedad, ¿no? de lo que pasó hace prácticamente un año. Yo creo que dentro de esta gravedad, dentro de esto imprevisto de alguna manera, porque como que nos habíamos acostumbrado en la Ciudad de México a resistir temblores sin mayor problema, creo que la respuesta gubernamental ha sido buena. Siempre los recursos públicos serán insuficientes, eso está clarísimo, es un poco lo que dije hace un momento, la lógica del mal menor, pero no olvidar algo, realmente quien está pagando la reconstrucción somos todos nosotros, el dinero público sale de todos nosotros y por lo tanto todos debemos de ser responsables de exigir su transparencia y de cuestionar qué se hace, a dónde se va. Yo creo que el maestro Ángel lo dijo muy bien, sí la reconstrucción es necesaria y es deseable que sea rápida, pero es más deseable aún que se haga bien. Entonces que darle tiempo al tiempo y que los procesos pues cobren su curso. Mi balance es que yo creo que dentro de lo esperado, yo creo que ha sido relativamente bueno. Respecto a los medios de comunicación, efectivamente tenemos que ser también responsables de lo que justamente emitimos, pero también nosotros como consumidores de la información que estamos teniendo. Y si vamos a tener la oportunidad de replicar alguna de la información, tenemos que ser responsables de verificarla en algún medio oficial y evitar las fake news, ¿no? Esto es a nivel personal y a nivel colectivo, porque lo que vamos a generar efectivamente va a ser desinformación. Bien. ¿Algún comentario más? Bien, maestros especialistas, muchísimas gracias por su participación en este panel informativo para los medios de comunicación. Les cedo la palabra a la licenciada Alejandra González, de Relaciones Públicas y Comunicación. Muchas gracias. Bien, pues este panel llegó a su fin, el panel 19S, México, a los 365 días del terremoto. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia esta mañana, su interés en la voz de nuestros especialistas. Les agradecemos, especialistas, el estar siempre informados y actualizados para dar información oportuna y veraz a nuestros medios de comunicación. Maestro Jorge Hernández, muchas gracias por su participación esta mañana como moderador del panel. Autoridades y administrativos de nuestra universidad, también muchas gracias por su presencia. Y por supuesto a quienes nos siguieron en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, les recordamos continuar la comunicación y hacer conversación a través de nuestro hashtag 19S y también el de hashtag especialistas Lasalle. Bien, quedamos a su atención el equipo para poder favorecer entrevistas entre ustedes medios y nuestros especialistas, ya sea aquí mismo o durante estos 15 días, 10-15 días, que estén preparando sus materiales especiales, sus ediciones especiales de aniversario. Cuenten con nuestra participación y de nuestros especialistas para seguirles favoreciendo con información. Y también, por otro lado, los invitamos a continuar con nosotros en los siguientes eventos que vamos a tener próximamente, el 19 de septiembre, el ciclo de conferencias, Los Ecos, donde podremos estar hablando de temas para ustedes, como son la normatividad después del sismo del 19 de septiembre, fallas y estructuras típicas, cultura sísmica integral, entre otros temas, este 19 de septiembre, aquí mismo en la biblioteca de nuestra universidad, en el auditorio. Y por supuesto también en el panel que tendremos acerca del tema de aeropuertos. Ese panel lo vamos a llevar a cabo el 21 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio Adrián Gibert de la universidad, donde les podremos ofrecer temas como el plan maestro, hidráulica y geotécnica, conectividad, ecología y medio ambiente y opciones del proyecto. Los esperamos y de favor el contacto sería Fabiola Casarrubias y Alejandra González para preparar sus acreditaciones para ambos temas. Muchas gracias, muy buena tarde e indivisa manent.